Estimados estudiantes, reciban todos un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a resolver un problema sobre el tema de argumentos. Esta pregunta ha sido extraída de una práctica calificada tomado, en este caso, en el ciclo 2024. Muy bien. La pregunta nos dice lo siguiente. Considere el siguiente argumento. Bueno, en esta oportunidad tienen ustedes cuatro premisas. Premisas 1, 2, bueno, no han llamado así, ¿no? Premisa P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4, ¿no? Perdón, vamos a señalar aquí. Ahí están las premisas. Y recuerden que tenemos una conclusión también. Nos piden determinar si el argumento es válido o inválido. Muy bien, señores, empecemos. Recordemos que para poder determinar si un argumento es válido o no, tenemos varios métodos que se han ido estudiando en las sesiones de clase, ¿de acuerdo? El primero que habíamos establecido es el método directo, o, bueno, el segundo caso era el método indirecto. También se puede demostrar utilizando las tablas de verdad, tendríamos que hacer la tabla y demostrar que sale una tautología, o también podríamos incluso utilizar las leyes de equivalencia lógica, ¿no es cierto? Bueno, entonces aquí vamos a establecer la solución, la demostración, utilizando los métodos de demostración, el método directo y el método indirecto. Bueno, vamos a empezar primero planteando aquí, en primera instancia, un diccionario. Entonces vamos a poner aquí planteamiento. ¿De qué, profesor? De un diccionario. ¿A qué se refiere? Bueno, vamos a establecer aquí proposiciones simples, ¿de acuerdo? Que las vamos a obtener a partir del texto del argumento. Entonces aquí vamos a plantear el diccionario de la siguiente manera. Primero, vamos a observar las proposiciones simples o las proposiciones que ustedes tienen aquí, ¿no? Premisa uno. Si estudio para el examen, bueno, aquí tendríamos la primera, ¿no? Este entonces, recuerden que sería nuestra condicional, aprobaré. Y ahí tendrían ustedes la segunda proposición. Recuerden que al desarrollar esto, tienen que ustedes declarar las proposiciones simples. Acá tienen que salir proposiciones simples, ¿ya? Bueno, la primera sería estudio para el examen. Esta sería nuestra primera proposición simple. Estudio para el examen. Podríamos escribir así. Sería nuestra primera proposición. Bueno, entonces aprobaré. Ahí tenemos ya una segunda proposición simple que sería justamente aprobaré o aprobar, ¿no? Listo. Bien, ahí ya hemos analizado la primera premisa. Vamos a analizar ahora, jovencitos, la segunda premisa. Si apruebo, bueno, pero apruebo ya no necesito ponerle una nueva letra porque eso sería Q, ¿no? Entonces ya no pongo nada por el momento. Y recuerda que aquí viene la condicional. Entonces, ahí está, jovencitos. Recibiré una beca. Bueno, ahí sí no queda otra, ¿no? Este de recibiré una beca es una nueva proposición. Señores, entonces vamos a colocar aquí la proposición, por ejemplo, una letra R. Y esto de acá sería, perdón, recibiré, ¿qué cosa? Una beca. Esa sería entonces la proposición R. Muy bien. La pregunta es, ¿no? ¿Será necesario colocar más proposiciones simples? Bueno, hay que seguir leyendo y veamos. La siguiente premisa nos dice que si no estudio, profesor, ¿sería otra nueva proposición? No, porque sería la negación de P, ¿no? Ya, ok, no necesito colocar una letra adicional. Si no estudio para el examen, esa sería la negación de P. Entonces, ahí viene la flechita, por si acaso si quieres escribir la flechita para que te acuerdes, es una condicional. Y la última parte nos dice que no aprobaré. Y eso es la negación de Q. Ok, o sea, no necesito colocar entonces una nueva letra. Y en la siguiente tenemos que no recibí la beca. Bueno, sería la negación de R, ¿no? Entonces, me parece que ya no sería necesario declarar ninguna proposición extra. Profesor, pero falta la conclusión. Tienes razón, no estudié para el examen. Bueno, no estudió para el examen sería la negación de P y nuevamente no necesitarías agregar otra proposición. En conclusión, entonces, ya tenemos declarado el diccionario. Ahora,
¿Qué vamos a hacer, jovencitos? Vamos a establecer, chicos, la declaración, o mejor dicho, la formalización del argumento. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí formalización del argumento. ¿A qué se refiere, profesor? Vamos a establecer el conjunto de premisas, en este caso, y la conclusión, pero lo vamos a declarar utilizando los conectivos, ¿no? Vamos a declarar entonces ya de manera formal. ¿Ya, chicos? A ver, formalización del argumento. Ok, entonces vamos con la primera premisa. Premisa uno, vamos a poner así, dos puntitos. Dice, si estudio para el examen, entonces aprobaré. ¿Qué cosa es estudio para el examen? Eso representa P, ¿no? Ponemos P, entonces aprobaré. Bueno, sería Q. Y así ya tenemos, jovencitos, la primera premisa. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la primera. Vamos con la segunda. P sub 2 o P, premisa 2. Si apruebo, bueno, aprobar sería Q, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí Q. Entonces, colocamos la flechita. Entonces, ¿qué cosa? Recibiré una beca. Recibiré una beca sería R. Ya tenemos la premisa 2 y ahora vamos con la premisa 3. ¿Y qué dice la 3? Si no estudio para el examen, bueno, no estudio para el examen sería la negación de P. ¿De acuerdo? Negación de P. Esta negación de P, si quieres poner con su paréntesis, no hay problema. Entonces, ¿qué nos dice acá? No aprobaré, pero no aprobar sería la negación de Q. Así que ponemos aquí la negación de Q. Excelente. Profesor, pero hay una premisa 4. Tienes razón. Vamos a poner premisa 4. Dice, no recibí la beca. O sea, está negando a R, ¿no? Sería la negación de R. Y ahí terminan entonces todas las premisas, muchachos. Y entonces aquí ponemos una línea. Y no olvidarse de qué, profesor, de que todo lo que acabo de hacer hasta el momento es el conjunto de premisas. No se olviden, todo esto, muchachos, son las premisas. Lo primero que se hace es declarar las premisas. Todas ellas serían justamente las premisas de este argumento. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ahora vamos a declarar además a la conclusión del argumento. ¿Y cuál es la conclusión? Bueno, ahí lo declara, ¿no? No estudié para el examen. Señores, hay que declarar entonces la conclusión de manera formal. Y entonces sería, vamos a poner una letra Q para obtener una secuencia. Q. Aquí le vamos a poner, no estudié para el examen. Bueno, sería la negación de P, ¿no? Señores, sería la negación de P. Bueno, espero que todo hasta el momento esté claro y hasta ahí estamos avanzando muy bien. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué tocaría hacer? Bueno, hay que aplicar algunos de los métodos de demostración que hemos estudiado en clase. Entonces aquí planteemos una, vamos a poner así, una primera forma de demostrar que un argumento es válido. ¿De acuerdo? La primera forma es conocida como el método directo. Vamos a establecer entonces, muchachos, el famosísimo método directo. Método directo. ¿Y en qué consiste el método directo? Bueno, recuerden que hay varios métodos, ¿no? Método directo o método indirecto es lo que vamos a establecer en este caso, ¿ya? Aquí vamos a decir que tenemos que asumir, ¿ok? Asumir, o si gustas podríamos poner suponer, asumir que las premisas son verdaderas. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa tengo que hacer? Asumir que las premisas son, ¿qué cosa? Verdaderas. Esto es lo que hay que hacer, chicos. ¿Y qué más tengo que hacer, profesor? ¿Qué tengo que lograr? Debes lograr llegar, se debe llegar a probar, se debe, vamos a poner así mejor, se debe demostrar, ¿no? Se debe verificar, también podríamos poner, se debe verificar que la conclusión, ¿ok? Que la conclusión es también verdadera. Muy bien. Esto es lo que hay que trabajar, ¿ya chicos? Entonces, ¿y cómo hacemos eso? Ajá, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primer paso, vamos a empezar analizando las premisas. Voy a aprovechar que ya hemos hecho el análisis aquí y coloquemos que esto es la premisa verdadera. ¿Esta es otra premisa? Sí, todas las premisas vamos a suponer verdaderas, ¿ya?
Ahí están las premisas verdaderas. Entonces, eso es lo que nos dice el método directo. Asuma que las premisas son verdaderas y nuestro trabajo consistirá en demostrar que la conclusión también debe ser verdadera. Entonces, empecemos con este análisis. Bueno, de todas estas consideraciones, puedo trabajar así, ¿no? Vamos a considerar que esto sea, por ejemplo, premisa uno o condición uno. Esto le vamos a llamar 2, tercero y acá cuarto, ¿ya? Entonces, de estas cuatro posibilidades, tenemos lo siguiente. Creo que podemos empezar de todas estas condiciones. Creo que la más fácil de analizar es la cuarta, ¿no? Entonces decimos de 4, ¿qué es lo que tendríamos en este caso? Bueno, en 4 tú tienes que negación de R es verdad, ¿no? La negación de R es verdadera, luego, si la negación de R es verdadera, la R tendría que ser falsa. Y ahí ustedes ya tienen un primer resultado. La R es falsa. Muy bien. Creo que esto lo podemos reemplazar. Sí, claro. ¿Qué te parece si lo reemplazamos? ¿En dónde? Bueno, como ya tengo la R, me parece que la R está aquí en la segunda, ¿no? Reemplazando. ¿En dónde, profesor? En la segunda condición. Si ustedes reemplazan en la segunda, bueno, ¿qué cosa voy a reemplazar? La R, ¿no? La R me ha salido falsa. Esta R falsa, reemplazo aquí. ¿Cómo es el asunto? Q, entonces R. Esto tiene que ser supuestamente verdadero, esa es la condición. Pero observen que la R, ¿cómo es? Falsa. Pregunta, si la R es falsa, ¿de qué manera tendría que ser la Q? ¿Verdadera o falsa? Aquí viene entonces nuestro pequeño análisis. La R tiene que ser... A ver, ¿qué te parece si nosotros ponemos acá verdadero? Porque alguien podría decir, profesor, si fuera verdadero, ya, pero si fuera verdadero, entonces verdadero, entonces falso, aquí me saldría falso. Y eso sería una contradicción porque aquí dice verdad. Entonces no puede ser verdadero. La Q, repito, no podría ser verdadero. Y si no es verdadero, entonces lo único que nos queda es decir que es falso. ¿Ya? Tenemos siempre dos posibilidades. O es verdadero o es falso. Entonces, jovencitos, ¿qué es lo que acabo de demostrar? Que la R es, o perdón, que la Q es falso. Muy bien. No sé si queda alguna duda. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, si la R es falso, ahora la Q nos ha salido falso. ¿De acuerdo? Ok, ahora sí, pregunto, ¿qué sigue ahora? Ahora tenemos que analizar qué sucede con las demás premisas. Vamos a continuar por acá, ¿de acuerdo? Y establezcamos ahora, por ejemplo, qué pasaría si reemplazamos todo este asunto en uno. ¿De acuerdo? A ver, analicemos esto. ¿Qué pasó? Muy bien, entonces continuamos. A ver, reemplazando entonces ahora, ya hemos trabajado con la proposición 4 y la proposición o la condición 2. Ahora, ¿qué te parece si lo reemplazamos, por ejemplo, en la condición uno? Ya, vamos a poner así más directo, en uno. Tendríamos, ¿qué cosas tenemos en uno? P entonces Q. P entonces Q, ¿qué cosa resulta? P entonces Q resulta una proposición verdadera. ¿De acuerdo? Pero recuerda que aquí nosotros ya conocemos a la proposición Q, que sería falsa. La pregunta es, ¿y cómo quedaría la proposición P? ¿Verdadera o falsa? Bueno, aquí ya viene nuestro análisis. Vamos a imaginar así. ¿Será verdadera? ¿Será falsa? Vamos a descubrirlo. ¿Qué te parece si fuera el caso verdadero? Si fuera aquí verdadero, entonces verdadero implica falso, me saldría falso. Ah, entonces P no puede ser verdadero. No, pues no puede ser verdadero. Porque si P fuera verdadero, verdadero entonces falso, me resultaría todo esto una falsedad. Y sería contradicción porque acá tenemos una proposición verdadera.
Claro, entonces no queda otra que la P sería falsa. Señores, hemos descubierto que P, así como sería P, sería falso. Y ya tenemos entonces el valor de verdad de quién? De P. ¿De acuerdo? Muy bien. Y bueno, yo creo que ahí termina el asunto, ¿no? Porque si ya conozco que P es verdadera, luego, ¿cómo tendríamos que decir ahora? La negación de P sería ¿qué cosa? A ver, vamos nuevamente, repito, a ver, P es falsa, ¿no? P es falsa. La negación de P tendría que ser una verdad. Y justamente, si ustedes observan con calma, la negación de P es verdadera. Eso precisamente representa la conclusión. O sea, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado que la conclusión es verdadera. Señores, entonces si la conclusión es verdadera, este argumento es válido. Recuerden, a partir de las proposiciones verdaderas hemos demostrado que la conclusión también lo es. Esto nos permite garantizar que el argumento es válido. Y esto sería pues entonces, esta sería la conclusión, la demostración de este problema. El argumento es válido. Muy bien. Entonces repito para terminar esta primera parte, el argumento es válido por el método directo cuando ustedes a partir de proposiciones verdaderas demuestran que la conclusión también lo es. Ahora, alguien podría de repente preguntar, profesor, ya entendí todo, pero hay una cuestión que no me queda claro. ¿Has trabajado con la proposición 4, correcto? Con la 2, con la uno, y no hemos usado para nada la 3, ¿no? Sí, pues es cierto, no se ha utilizado y no ha sido necesario, porque ya encontré lo que buscaba, la conclusión verdadera. Claro, alguien podría decir, pero ¿y si yo hubiera trabajado con la proposición 3? Bueno, si usted desea, aquí en borrador lo podemos hacer para que se dé cuenta que iba a salir una verdad, ¿no? A ver, ¿qué tenemos en la proposición 3? Negación de P, entonces negación de Q. P, ¿cómo era? ¿Dónde está P? P nos había salido falso. Entonces la negación es verdadera. ¿De acuerdo? ¿Y la negación de Q cómo sería? Bueno, Q nos ha salido falso. La negación tendría que ser verdadera. ¿Y verdadero, entonces verdadero qué cosa es? Una verdad. Así que aquí no hubiéramos encontrado la contradicción. La contradicción, o perdón, no hubiéramos encontrado ninguna contradicción, mejor dicho, ¿no? Simplemente es una verificación de que esto es verdad y efectivamente, ¿no? Era verdadero. ¿Ya? Entonces, el objetivo de este método es que tú demuestres que la conclusión es verdadera. Entonces, simplemente a partir de aquí, ya si P es falso, la negación es verdadera y justamente esto representaba la conclusión. Ya no hemos trabajado con la tercera premisa porque no era necesario, porque igual te iba a salir una verdad. Muy bien, señores, esta sería pues la justificación por el método directo. Ahora vamos a borrar lo necesario, ¿ya? Para no escribir tanto. eh, y vamos a analizar ahora el segundo método de demostración. Voy a borrar, permítame borrar aquí. Vamos a borrar y analicemos ahora, a partir de este momento, el segundo método de demostración. Se denomina el método indirecto o también le llaman reducción al absurdo. Entonces vamos a establecer ahora el segundo método, el famoso método indirecto. ¿De acuerdo? El segundo método indirecto o de reducción al absurdo. ¿Ya? Muy bien, entonces hablemos de este segundo método de demostración. Esta sería una segunda forma, ¿ya? Muy bien, segunda forma o segunda manera de demostrar que un argumento es válido. Muy bien, entonces acá ¿cómo sería? Asumir que las premisas son verdaderas y la conclusión, ¿cómo tiene que ser? Aquí vamos a decir que las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. Y lo que se pide acá es, o lo que tienes que hacer acá es llegar a una contradicción. Se debe llegar a qué cosa? A una contradicción. Muy bien, aprovechamos el esquema planteado, jovencitos, para demostrar este caso. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿cómo es el asunto? Bueno, aquí ya hemos asumido las premisas verdaderas y aquí adicionalmente hay que asumir que la conclusión es falsa. Hay que llegar a una contradicción y se entiende que debe ser una contradicción con algunas de las premisas. Bien, empecemos, profesor, entonces, a ver, primer paso. Ya. Bueno, empecemos con la numeración. Habíamos puesto 1, 2, 3, 4 y además de 4.
Sí, de 4. ¿Qué podríamos decir? De 4 tienen ustedes, ¿qué cosa? Que negación de R es verdadera, la R sería falsa. Muy bien. Aquí, bueno, vamos a poner acá un 5, ¿ya? Porque también lo vamos a necesitar, ¿ya? Bueno, en realidad podríamos empezar de 5, ¿no? Usualmente siempre vamos a comenzar de la conclusión, ¿ya? Aquí vamos a empezar mejor con permítame arreglar esto. ¿Dónde está? Permíteme arreglar acá. Permítame poner aquí 5, entonces, la conclusión. Ya, ahora sí. Entonces, la conclusión es 5. ¿Y de 5 qué decimos? Que si negación de P es falsa, la P entonces es verdadera. ¿Correcto? Ya tenemos eso. Y ahora, ¿dónde reemplazamos esto? Podríamos reemplazarlo, por ejemplo, en uno, ¿no? En uno, ¿qué nos quedaría? Bueno, en uno usted tiene P, entonces Q, y esto se supone que debería ser verdadero. Y recordemos que hemos dicho que la P es verdadera. Entonces, la Q, ¿qué valor de verdad le correspondería? ¿Verdadero o falso? Tiene que ser verdadero, ¿no? Profesor, ¿y por qué no puede ser falso? Si tú le pones aquí falso, verdadero, entonces falso me saldría falso. Eso no puede ser porque estamos considerando la premisa verdadera. Entonces, verdadero, verdadero, ¿no? Así que es lo que estamos descubriendo, que la Q tiene que ser una verdad. Ya tenemos entonces el valor de verdad de P, que salió verdadera, y la Q también nos ha salido, pues, verdadera. Y así tenemos que continuar, ¿ya? Vamos a ver. La siguiente, bueno, ya hemos trabajado con uno, ahora podremos ir a la segunda premisa. Entonces, en 2, ¿qué nos quedaría? Bueno, entonces, ¿qué es lo que usted tiene? Q, entonces R debería ser una verdad. Acuérdate que Q es verdadero. ¿Cómo tendría que ser R? Bueno, en forma similar, R tendría que ser verdadera. Profesor, ¿y por qué no puede ser falsa? Si fuera falsa, esta condicional me saldría falsa. No puede ser falsa entonces. Bueno, así que has descubierto que la R tiene que ser una verdad. Ya tienes R, tienes Q, tienes P y ya tienes prácticamente todo. Ahora, ¿dónde vamos a reemplazar? Bueno, ya hemos trabajado con 1, con 3. Yo creo que si lo reemplazamos en 4, ya estaría entonces listo, ¿no? Señores, ¿qué pasaría con la proposición 4? En 4 tú tienes que la negación de R es una verdad, pero como R es verdadero, la negación de R, ¿qué cosa es? Falso. Ey, pero por un lado me está saliendo que es falso, fíjate, pero por otro lado se consideró que esto era verdad. O sea, eso sería una contradicción. Recuerda que me está saliendo falso, pero se había asumido que era verdadero. Esto implica que hemos encontrado precisamente la contradicción. ¿Ya? ¿Por qué, profesor, hay contradicción? Porque por un lado me sale falso y por otro lado me sale verdadero. O sea, por un lado habíamos dicho que era verdadero al inicio, en las hipótesis, en la suposición, pero a la hora de hacer los análisis correspondientes nos ha salido falso. Esta contradicción nos indica que el argumento es válido. ¿Ya? Cuando usted quiere encontrar, en este caso, la validez de un argumento, de esta manera tienes que llegar a una contradicción. Por lo tanto, decimos que el argumento es válido. Ya por si acaso, si alguien tiene alguna duda, decimos también así. Acuérdate que las premisas han sido verdaderas y la conclusión es falsa. Entonces, eso nos lleva a una contradicción. ¿Esa contradicción qué significa? Que la conclusión no debería haber sido falsa. Y si no debió ser falsa, ¿qué cosa debió ser? Verdadera. Y si las premisas son verdaderas y estoy viendo que la conclusión también debió ser verdadera, pues eso significaría pues que el argumento es válido. Excelente. Ahora, ¿qué tal si alguien de repente, igual que en el caso anterior, hubiera dicho, profesor, pero no has considerado trabajar con la proposición 3, ¿no? Sí, pues no era necesario porque ya encontré la contradicción. ¿Y qué pasa con la proposición 3? A ver, en borrador, ¿ya? La proposición 3 es negación de P, entonces negación de Q. Supuestamente esto debe ser verdad, pero miren ustedes que P es verdadero. La negación nos estaría saliendo falso. Y si Q es verdadero, la negación de Q tendría que ser falso. Y falso, entonces falso es una verdad. Recuerda que la condicional solamente es falsa cuando aquí es verdadero y acá es falso.
pero acá me está saliendo falso, entonces falso, eso es una verdad. O sea, no hubiéramos encontrado ninguna contradicción si usted trabajaba con la proposición 3. De repente alguien hubiera dicho, profesor, a mí se me hubiera ocurrido primero hacer la proposición 3 y luego la 4. No habría problema, porque igual en este caso no has encontrado ninguna contradicción o se está cumpliendo. La contradicción se obtiene precisamente con la premisa 4, ¿ya? Bueno, entonces hay que tener en cuenta estos detalles. Muy bien, señores, entonces, como tú puedes observar, no es necesario de repente analizar todas las proposiciones para, digamos, concluir la respuesta, ¿no? Basta con que encuentres en este tipo de casos una contradicción con alguna de las premisas y eso es más que suficiente. Señores, entonces, para terminar, no olviden que existen más de dos métodos. Bueno, aquí en este problema estamos planteando la solución por el método directo y por el método indirecto. Recuerden que también se puede desarrollar por tablas de verdad o también puedes utilizar las leyes de equivalencia lógica. Bueno, señores, entonces hasta aquí vamos a llegar con la solución del presente ejercicio, esperando que todo haya quedado claro en la solución del presente problema. Muchas gracias a todos.